Baruch Hashem, bendiciones, buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, bendiciones, buenos días. Esta mañana preciosa tendremos la lectura de la tercera parte de la Parashá Yitro. Yitro, pues, significa sacerdote, idólatra de dioses, significa consejero. Bueno, realmente él tiene varios nombres, pero contextualmente el Eterno le dio unos determinados a él para que él cambiara su forma de ser. Y eso lo vamos a ver en esta parashá, en esta porción del día de mañana. Vamos a ver los nombres que le dio el Eterno a Yitro y cómo también él se denominaba. Esta mañana vamos a leer otro versículo y capítulo corto. Leeremos del Éxodo 19 al Éxodo, del libro de Éxodo, capítulo 19, hasta el versículo número 6 será la lectura del día de hoy. Comencemos con este comentario precioso que comienza así, de esta manera. Escuchen lo que dice. Es el primer mandamiento que nos manda la Torá y que nos da el Padre Eterno aquí en el monte de Sinaí. Dice así: más allá de la experiencia, el mundo se partió en Dios. Y dice así: y bajó el Eterno delante de todo el pueblo ahí en el monte de Sinaí. Nuestra porción de esta semana gira completamente al torno y al acontecimiento más importante de la historia del pueblo de Israel. Nos referimos a la entrega de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco y de las leyes en el monte de Sinaí. Es este hecho el corazón de toda la Torá y de todo el pueblo de Israel. Pues aquí palpita fundamentalmente su gran fe, la fe que nosotros tenemos hacia el Eterno. No hay autoridad que obligue a nada de lo dicho en todos los 5 libros de la Torá. Y sobre la veracidad de este acontecimiento basaron todos los pensamientos del pueblo de Israel. Sus enseñanzas y sus filosofías fueron a través de la Torá. Esta revelación divina principal es la cual nos unieron a los cielos y la tierra, y es un pueblo completamente bendecido e inspirado proféticamente, que no hubo otro en esta historia de gran magnitud, y que no ha de haber tampoco, pues dejó profundas impresiones en los corazones colectivos del pueblo de Israel hasta en estos días. Pues sin lugar a dudas, una revolución en la historia de nuestro pueblo y la historia de la humanidad. Este es un hecho, este es un acontecimiento, este es un trascendental límite de la experiencia humana y de la historia, reconocida, señalada como nuevo y editada con el desarrollo vital del hombre como tal. Desde que el eterno Dios poderoso hizo escuchar los 10 mandamientos en esta revelación, el mundo ya no era el mismo y cambió. Aunque no había llegado a su corrección total, también los que no creían, los escépticos, cuyo amarre eran teorías racionalistas, les llevó a rechazar todo lo que contradice dicha teoría. Y así amar, y aún amaré, así solo para comprobar que no todo lo racionalista es necesariamente lógico. Estos mismos suelen pasar para pararse y mirar atónitamente frente a las consecuencias morales y sociales de la tal revelación divina que pasó en estos días. Escuchamos, por ejemplo, los comentarios expresados de uno de los críticos, de los que relataron la Biblia, que analiza el tema desde la perspectiva no precisamente tradicionales, sino declaradas por el profesor, por este maestro Kaufmann, alemán. Ciertamente, el pueblo de Israel nació con la fe dentro y se formó una idea completa que ha cortado el mundo en dos, pues entre el mundo que es lo pagano y el mundo del pueblo de Israel, desde un punto de vista formalmente, es decir, que también la creación finalmente tuvo una creación nueva y única y desechó todo lo malo. Así pues, un sacerdote de Midian, seguro, suegro de Moshe, y de todo lo que había visto y había escuchado de lo que hizo el Eterno a Moisés y al pueblo de Israel, así vino Yitro al desierto y le preguntó. 18, versículo 1
hasta el 5 lo vimos ayer, qué fue lo que llegó a preguntar. Los sabios nos han enseñado sobre la venida de Yitro, que fue lo que escuchó, lo que le motivó a venir. El haber partido el mar de las cañas, o el mar de los juncos, el rojo, que se abrió, y la guerra que hizo contra Amalec. Pero aún así la pregunta fue, ¿por qué precisamente estos fueron los motivos que Yitro vino al desierto a incorporarse al campamento, a la tierra, a los hijos de Israel? Porque estos dos impulsaron a Yitro a abandonar su casa de Midian y viajar al desierto. La reacción cierta fue profunda. Yitro sabemos que quería saber acerca de la Torá oral y era uno de sus grandes pensadores en su generación y fue la persona que buscó toda la vida la verdad. Sobre muchos altares presentó ofrendas y sobre muchos cultos a ídolos, los cuales peregrinó y todo lo que tuvo a su alcance su mano. Sin embargo, todo lo dejaron en una gran amargura y decepción, y así cada una de sus vivencias transcurrieron hasta que llegó el momento de Moshe, que llegó al umbral de su casa, le abrió el corazón de la fe, de la base, de los patriarcas, de los fundadores del pueblo de Israel. Cuando llegó a oídos el milagro de la abertura del mar, de las cañas, el mar rojo, se convenció completamente que el poder de Dios, del Dios de Israel, era personalmente el que él andaba buscando. Así encontró el camino divino hacia el eterno. Pero junto a esto también escuchó las crónicas actualizadas de los acontecimientos del desierto en los que atacó a Amalec a Israel. Si después de una serie de hechos milagrosos se encuentra y se culmina con la abertura de un mar, no pudiera defenderse ni atacar. Es decir, que la situación lógica de la historia, como debería haber sido, de abstenerse de atacar a Israel protegiendo el Dios Todopoderoso, no siempre son decisivas, sino que justo en el momento y lógicos a las que puede llegar, las cuales no son suficientes para basar solamente la fe. Su propio camino a Dios necesitaba tener bases que trascendieran lo natural de estas bases y entregaran a la revelación cada uno de las cosas que habían formado y hecho. Qué precioso. La primera de todas y cada una de los mandamientos que dio a conocer el Eterno Poderoso fue este: yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Éxodo 22. El primero de los Abirjot, los 10 mandamientos, es saber que hay realmente y existe un Dios Todopoderoso. Esta es la primera de todas las leyes y del primer mandamiento en el listado de los 613 mandamientos que compiló. Ahí explica que cada uno de estos fundamentos es el pilar de la sabiduría. Es saber que hay un ser supremo que trabajó para todos con las existencias de todos los seres de los cielos y la tierra, y que no hay entre ellos, solo llegó a la existencia a partir la verdad al ver el mar sur partido en dos. Así nos especifica el verbo leita, el verbo saber, que explica la obligación subyacente de la primera ley. Ahora, ¿quién ha hablado de esta ley? Alguien que no cree en Dios, alguien que no cree en el mandatario universal. Y si un mandatario no puede hacer un mandato, ¿quién creerá entonces que existe este mandatario? ¿Quién entonces cree en Dios y está cumpliendo cada una de las leyes? Entonces, estas leyes parecieran ser irreverentes o redundantes respuestas a la creencia que hay un Dios todopoderoso, Hashem, pues este es un aprendizaje continuo de todos los días, de hablar y creer y decir, profundizar con entendimiento las creencias hacia el Dios eterno, basado solo en enseñanzas de nuestros padres y los maestros. A veces no es suficiente, pues Dios quiere que las personas dejen de lado la complacencia de sus creencias y fortalezcan su convicción fundamental, verificándolas por sí mismos. Esto logra establecer una base relacionada para corroborar lo que te ha enseñado y que debes creer y aceptar, aún más allá de identificar tus preguntas y dudas y esforzarse para reunir la información necesaria y para resolver y hacer tus creencias que el Dios Todopoderoso asciende a la escalera de tus convicciones, alcanzando niveles superiores de conocimiento. Esta es la forma ideal de cumplir una de las leyes, uno de los mandamientos, como lo explicamos. Y si uno amerita escalar alturas de la sabiduría en su corazón, entendimiento y en sus ojos,
ven claramente que la creencia se ha albergado y es ciertamente sin ninguna existencia de otra posibilidad, entonces está llevando a cabo este mandamiento que es el mejor y de la manera posible. En la jerarquía hay convicciones. El primer paso para mejorar tu creencia en Dios es estimular tu fortaleza actual de tus creencias, categorizándolas de una de las 4 niveles siguientes. Los niveles siguientes: 1, DEA, conocimiento. Tienes que tener conocimiento de que existe el Rey y que solo Él se le debe servir. Conocimiento a la claridad absoluta, basada en la brumura, en la cantidad y en la evidencia. Por ejemplo, sabemos que tenemos 10 dedos y más allá de lo mucho, alguien intenta persuadirnos para creernos que tenemos 11 dedos y nuestra convicción permanece firme. Este es el nivel de claridad que debemos luchar para alcanzar nuestras creencias en el Dios Todopoderoso, como fue descrito arriba. La segunda, emuná, creencia. El segundo nivel de la convicción es lo que llamamos creencia, emuná. Esta también está basada en evidencias, pero la falta de claridad absoluta del conocimiento. Por ejemplo, está dispuesto a aceptar un cheque de un buen amigo sin preocuparse por las posibilidades que rebote, a pesar de que conoce el balance exacto en su cuenta bancaria, pero usted eso lo acepta. La brecha entre este conocimiento es la creencia de ser causada por falta de evidencia o por una pregunta irresuelta que socava la certeza. Las convicciones infundadas, las 2 categorías siguientes se condicionan y carecen de cualquier base válida. Acontecimientos sociales. Todas las personas están escritas con un cierto grupo de creencias que varía de la sociedad en sociedad. La gente criada en la India cree que las vacas son sagradas. Quien cree en su sociedad occidental tiende a creer que no hay verdadera absoluta. Un árabe nacido y criado en Gaza seguramente creerá que los judíos son opresores y malvados, salvo que examine la validez de sus convicciones. Estas personas permanecerán siendo solo un producto de la sociedad, ya que sus creencias son meramente un accidente de nacimiento. Analizar independientemente tus creencias requiere un esfuerzo planificado para lo que es mucho más, como por dejar llevar por las causas por las que piensas de tu sociedad y adoptar tus propias creencias. Una fe ciega, emuná tefelá. La fe ciega es una convicción basada en el deseo físico emocional de algo que desea y en forma cierta carece de todo tipo de evidencia para sustentar tus propósitos. De hecho, las personas que confían ciegamente están a menudo dispuestas a dar un salto de fe que en vez va de lo contrario en contradicciones y convicciones. Por ejemplo, un fumador puede decir confidentemente: este cigarro no me dañará, a pesar de que conoce la abrumadora evidencia de fumar que pone en riesgo su vida y le produce cáncer. Utiliza estas 4 definiciones para estimar la calidad actual de tus creencias hacia Dios. Una vez que hayas identificado tu nivel, puedes comenzar a esforzarte y a fortalecer tu creencia, ya sea renovando o llenando el vacío del entendimiento o buscando respuestas de las preguntas que debilitan tu seguridad. La existencia del Dios Todopoderoso, Hashem, si bien esto puede ser incómodo, confronta tus preguntas, fortalece tu claridad, disipa tus dudas, mientras que desentenderlas y garantizar que tus creencias nunca serán firmes, asiéntalas como una roca para que puedas saber que existe un Dios Todopoderoso. Así podemos ver que la palabra maravillosa de este día no solamente la debemos llevar a realizar, sino que la debemos llevar a cabo todos los días, cumpliendo cada uno de los mandamientos. Leamos en su transliteración el libro correcto y en su página número del capítulo de Éxodo 19 hasta el versículo número 6 leeremos hoy su transliteración original de la Torá en hebreo al español y en su Biblia que nos puede deparar este maravilloso libro. Versículo número 1 del capítulo 19. En el tercer mes, después de que Israel salió de Egipto, en el primer día del mes llegaron al desierto del Sinaí. Ahí, al borde, al tocar la montaña, que toque la montaña se dará cuenta que encontrará su muerte. No tendrá de mano sobre él. Así habían partido de Refín, a Refín habían llegado al desierto de Sinaí
acampando en el desierto de Israel y acampando frente a las montañas. Moisés subió hacia el Eterno, al mismo Dios, le llamó a Hashem desde la montaña y le dijo: esto es lo que debes decir a la familia de Jacob y comunicar al pueblo de Israel. Ustedes vieron lo que yo hice en Egipto, llevándolos sobre las alas de águila y trayéndolos hacia mí. Ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones, aun cuando todo el mundo fuera mío. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que debes referir tú a cada uno del pueblo de Israel. Qué precioso. Estas son las palabras que deben de referir. Dios nos puso como sacerdotes y como ejemplo para el mundo y para todas las naciones. Debemos de darle gracias, debemos agradecerle por estos momentos especiales y queremos nosotros agradecerles a ustedes por acompañarnos, por disfrutar de esas palabras, por darnos la oportunidad de estar en sus hogares y en sus vidas. Que este día sea maravilloso, que este día sea lleno de plenitud. Éxodo capítulo 19 hasta el versículo número 6, la lectura de hoy y la transliteración del hebreo al español. Que el Eterno les bendiga esta mañana y que Él acompañe todos los deseos de su corazón. Bendecidos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones, bendiciones. Que la pasen bien, que tengan tranquilidad y paz en sus hogares, en su familia y en sus vidas. Que la honra y la gloria sean para Él esta mañana. Amén y amén. Bendiciones.